Saludos a todos los espectadores en mi canal. Este video, se podría decir, es una continuación del video donde analizamos juntos fuentes de alimentación económicas para tiras de LED, su construcción, sus desventajas, los componentes principales y así sucesivamente. Hoy intentaremos reparar una de las fuentes de alimentación que ven ahora frente a ustedes. Entonces, en ese video analicé todos los componentes principales, expliqué cómo funciona, así que si les interesa, encontrarán el enlace a la primera parte en la descripción. Hoy, en cambio, vamos a hacer una reparación. Y nuevamente, en el transcurso de este video, también estudiaremos la construcción y los componentes principales. Pero esta vez de manera más detallada, por así decirlo. Frente a ustedes, bueno, primero quiero señalar que este tipo de fuentes de alimentación diseñadas para tiras de LED son en realidad fuentes de alimentación conmutadas, ya sean fuentes económicas de buenos fabricantes, de marcas intermedias o sin nombre. Se pueden dividir en tres tipos. Esto depende de la potencia y de la topología del circuito. Por lo general, en las fuentes de alimentación de baja potencia se utiliza en particular hasta 300 vatios y hasta 100 vatios. En prácticamente el 100% de los casos, se utiliza una topología flyback de un solo transistor. De 100 a 300 vatios se emplea ya sea un flyback de un solo transistor o una fuente de alimentación half bridge. En principio, el flyback de un solo transistor, como en este caso, es una solución bastante económica, funciona bien, sin ningún problema. Si todo está bien ensamblado, funcionará sin inconvenientes. Para potencias cercanas a los 300, incluso hasta 700 vatios, ya se utiliza la topología half bridge. El esquema, digamos, es lo mismo que en las fuentes de alimentación de computadoras, en la mayoría de las fuentes de alimentación económicas. Allí, por lo general, se utilizan transistores bipolares y un controlador PWM push-pull como el TL494 o sus análogos. En general es un circuito que funciona bien y de manera estable, no hay ninguna objeción a este esquema. Si hablamos de una potencia de alrededor de 1000 vatios o más, por lo general, para ahorrar, se utiliza una topología de tipo forward, es decir, un convertidor forward de un solo ciclo o un medio puente. Estos circuitos también funcionan perfectamente, pero hay que entender que, a diferencia de los circuitos push-pull, son soluciones más económicas, aunque bastante aceptables. En este caso, estamos tratando con un convertidor flyback de un solo ciclo, conectado a la red, reductor y con estabilización de voltaje de salida, construido sobre la base de un solo controlador PWM. Este circuito consta de varias partes. Vamos a analizar precisamente las partes principales. La parte de entrada, la parte de entrada. Creo que es imposible confundir esto con otra parte del circuito, porque aquí es donde se encuentra la red eléctrica. 8 filtros de red, fusible y condensador de alto voltaje. Entonces, ¿qué sucede aquí? La alimentación es de 220 voltios de corriente alterna, aunque este tipo de fuentes funcionan en un amplio rango de voltajes de entrada, es decir, puede funcionar incluso desde 100 voltios, por ejemplo, sin ninguna manipulación a través del fusible y el filtro de red. Este filtro generalmente consta de dos condensadores, uno antes y otro después del inductor, y el propio inductor de modo común con dos bobinados. Esta parte del circuito está diseñada para proteger la red eléctrica de las interferencias de impulso generadas por la fuente de alimentación. En este circuito de entrada, además del fusible, también hay un termistor que está destinado a suavizar la carga del condensador, es decir, del condensador. Repito, esto constituye una carga capacitiva. Este tipo de carga tiende a acumular energía rápidamente y a liberarla con la misma rapidez. Por lo tanto, en el momento de encender la fuente, la corriente de carga de este condensador será muy alta. Tan alta que fácilmente puede dañar el rectificador de entrada e incluso puede quemar el fusible. Si se instala un condensador de mayor capacidad, puede activarse el interruptor automático de protección. Por eso es necesario limitar la corriente inicial de carga de este condensador. Esto se hace mediante un termistor. En soluciones más avanzadas se utilizan varios o un termistor más potente, por así decirlo, y en circuitos aún más potentes ya se emplea un sistema completo de arranque suave. A continuación, la tensión alterna de la red ya se rectifica a corriente continua,
Aquí, para estos fines, hemos utilizado un puente de diodos completo. Esta tensión se suaviza con este condensador. Este condensador es un electrolítico de alta tensión, generalmente diseñado para soportar 400 o 450 voltios. Con ese cálculo, el cálculo es de 1 microfaradio por cada vatio de potencia de la fuente de alimentación. Pero este cálculo no siempre se respeta, aunque lo ideal es seleccionar el condensador en función de la potencia de la fuente de alimentación, tanto para los condensadores de entrada como para los de salida. Esto, por supuesto, mejora significativamente el funcionamiento del circuito y reduce considerablemente las ondulaciones de voltaje. Por ejemplo, a la salida, en este condensador, tendremos una tensión continua que corresponde al valor de amplitud de la tensión de red. Supongamos que en la red hay 220, aunque en realidad es alrededor de 230. Entonces, en este condensador tendremos una tensión continua con el valor de amplitud. 300, una tensión continua de 310 voltios. Así que es necesario tener el máximo cuidado cuando diagnostique o repare esta placa y esté conectada a la red de 220 voltios. A continuación, tenemos un controlador PWM, que a menudo es un simple controlador PWM de corriente, el cual controla directamente o a través de un seguidor emisor con 2 transistores de baja potencia, como en este caso un potente transistor MOSFET de canal N de potencia. Este transistor por lo general se elige para soportar alrededor de 600 voltios, 500 voltios, en algunos casos hasta 900 voltios. Estos transistores se utilizan obligatoriamente. Si va a cambiar este transistor por algún análogo, primero debe fijarse en el voltaje de drenador a fuente, que obligatoriamente debe ser de 600 voltios o más, porque se trata de un convertidor flyback de un solo ciclo. Aquí los picos de voltaje serán mucho más altos que el voltaje total de alimentación. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, el sistema tiene un circuito snubber, pero también es necesario elegir un transistor de alto voltaje. Más adelante hablaré de otras características que es importante considerar al reemplazar este transistor. Esta fuente de alimentación está equipada con protección contra cortocircuitos. Es decir, si cortocircuitamos el circuito secundario, simplemente el controlador PWM se bloquea. Más adelante hablaré sobre la protección. A continuación, evidentemente, se realiza el control del transistor de potencia. Este, a su vez, se puede decir que controla el inductor de múltiples bobinados que está ubicado en el centro. Se le puede llamar transformador, aunque en realidad es un inductor. A continuación, la tensión secundaria. Aquí tenemos un rectificador compuesto por 2 conjuntos de diodos. Se utilizan en particular diodos Schottky. Si la tensión de salida es muy alta, se usan diodos comunes, porque los Schottky, por lo general, están diseñados para tensiones de salida bajas. En particular, existen fuentes de alimentación de 12, 24, 48 voltios, por eso se utilizan diodos Schottky. Así que los diodos con cátodo común se conectan en paralelo para que puedan funcionar en circuitos de mayor corriente, para suavizar el régimen térmico y así sucesivamente. Bien, y luego los condensadores de salida, lo repito. En ese video mencioné que muchos fabricantes poco honestos suelen utilizar condensadores comunes que no están del todo diseñados para ello, para funcionar en circuitos de impulsos de alta frecuencia y alta corriente. Estos condensadores por lo general fallan bastante rápido, se calientan mucho y en general no cumplen con su función. Además, tienen una resistencia interna bastante alta, lo que naturalmente provoca el calentamiento del condensador cuando trabaja bajo carga. Aquí vemos que el condensador simplemente no aguantó. Esto es lo que le pasó. Entonces, este tipo de fuentes de alimentación tienen un circuito de retroalimentación de voltaje. En diferentes circuitos, la implementación varía, pero en particular, el control del voltaje de salida secundario por lo general no difiere mucho para estas tareas, es decir, establece el voltaje. Este pequeño microchip, que es programable, se considera un diodo Zener, o más precisamente, una fuente de voltaje de referencia, es el microchip TL431. 2 resistencias forman un divisor resistivo en el circuito de control de este microchip.
Ellas son precisamente las que establecen el voltaje, y este voltaje se puede calcular sin problemas. Existen muchas calculadoras y en la documentación técnica del microchip pueden encontrar la fórmula de cálculo. Además, por lo general, la salida de este tipo de fuentes se complementa. Con este tipo de perilla se puede ajustar ligeramente el voltaje de salida dentro de un cierto rango. Por lo general, si se trata de una fuente de 12 voltios, el rango es aproximadamente de 9 a 10 hasta 16 voltios. Permite regular el voltaje de salida y también hay un pequeño indicador que muestra la presencia de voltaje de salida. Como ya mencioné, estas fuentes de alimentación serias están equipadas con muchos filtros adicionales, circuitos de protección y nodos de seguridad, incluyendo protección contra sobrecalentamiento. En este caso, no hay protección contra sobrecalentamiento. Esta fuente no la tiene y probablemente tampoco tenía ventilador. Sin embargo, sí cuenta con protección contra cortocircuitos y protección de seguridad. La protección contra cortocircuitos está basada en el ruido de corriente. Para empezar, vamos a analizar directamente el esquema. En el diagrama les mostraré los nodos de los que hablé. Más adelante verán nuestro controlador PWM. Hay que mirar el marcado y buscar la documentación técnica. Ya he encontrado la documentación técnica de nuestro controlador PWM. Aquí está. Si bajamos un poco podremos ver el esquema así como la disposición de pines del controlador PWM. Bueno, repito, esto es... Existen numerosos análogos de los controladores PWM de corriente como el UC3840, TAM2, es decir, de la familia UC3840, TAM con algo más, que en mi opinión son los más populares. Pero existe una infinidad de controladores PWM, especialmente para esquemas de un solo ciclo. Esta es en principio nuestra parte de entrada, el filtro y demás. Este es el rectificador de diodos que también mostré. Bien, acerquemos un poco más. Vamos a bajar la iluminación. Aquí está nuestro inductor. Esta es la bobina de red de alto voltaje y esta es la bobina de bajo voltaje. Aquí tenemos un diodo. Solo hay un diodo dibujado aquí. En nuestro caso, varios diodos están conectados en paralelo. Está claro para qué fines, ya lo he mencionado. Aquí está la fuente de referencia. Aquí están las resistencias del circuito de esta fuente, que determinan la tensión de salida del TL431. Es este microchip el que establece la tensión a través del optoacoplador. Tenemos implementada la retroalimentación óptica, normalmente con un PC817. Bien, y continúa. La salida de feedback del controlador PWM. Este es nuestro circuito de control, bueno, en general la salida del microchip PWM. En nuestro caso, además, hay un par de transistores que forman un repetidor de señal para controlar el transistor de efecto de campo. Presten atención a cómo está conectado el transistor de efecto de campo. Este es el resistor en el circuito de fuente de nuestro transistor. Es una resistencia de bajo valor, que en realidad funciona como sensor de corriente. El microchip PWM monitoriza la caída de tensión en esta resistencia. Si supera cierto valor, el funcionamiento del circuito se bloquea. ¿En qué casos puede superar ese valor? Bueno, por ejemplo, en caso de un cortocircuito se produce un aumento brusco de la corriente. En el circuito secundario, en consecuencia, aumenta la corriente en el circuito primario y por lo tanto aumenta la caída de tensión en este sensor de corriente en el momento de encender el dispositivo a 220 voltios. Nuestro circuito no se enciende de inmediato, pero el proceso comienza de la siguiente manera. Primero, aquí tenemos una resistencia, esta resistencia, aunque por lo general hay muchas implementaciones. Hay una resistencia directamente conectada a la alimentación. En este caso, aquí va una resistencia de alto valor óhmico. Es decir, cuando conectamos la red de 220 voltios, el voltaje en este condensador aumenta, crece suavemente, sigue aumentando hasta cierto punto. En consecuencia, este voltaje llega al pin de alimentación del microcircuito PWM y también aumenta el voltaje en el condensador de alimentación. Por ejemplo, en este caso, tan pronto como alcanza un voltaje suficiente para arrancar el controlador PWM. El controlador se pone en marcha, comienza el ciclo de funcionamiento normal y se genera voltaje en los devanados secundarios.
Y esto ocurre, ¿no?, entre otras cosas, también en este devanado. Sí, este también es uno de los devanados secundarios y se llama devanado de autoalimentación, destinado a proporcionar energía al microcircuito durante el funcionamiento del circuito. Es decir, un pequeño rectificador, un condensador, todo está hecho de manera bastante estándar y correcta. Cualquier reparación normal, civilizada y adecuada. Comienza, por supuesto, con el estudio de la documentación técnica y después procedemos al diagnóstico. El diagnóstico, por regla general, comienza por la parte de entrada. Si, por ejemplo, ya conocen el defecto, entonces enfoquen la búsqueda precisamente en esa dirección. Si no es así, es decir, si la causa de la avería es desconocida, entonces es necesario hacer todo correctamente. Y correctamente significa que comenzamos el diagnóstico precisamente desde la entrada. Y por supuesto, para el diagnóstico necesitamos el equipo más sencillo. Por equipo sencillo se entiende un multímetro. Voy a reparar esta fuente de alimentación. Simplemente la elegí porque a simple vista parece la que más ha sufrido. Es decir, aquí al menos 2 condensadores han explotado y además este condensador de entrada está hinchado. Vamos a utilizar repuestos de otra fuente de alimentación. Y si es posible, también mejoraremos un poco esta fuente, la vamos a perfeccionar, por así decirlo. Entonces, primero necesitamos comprobar la continuidad de todo lo que se comprueba así. Para ello ponemos nuestro multímetro en modo de comprobación de continuidad y empezamos, repito, desde la entrada, puede ser desde cualquier lado de la placa, como les resulte más cómodo. Se empieza, por supuesto, con el fusible. Por lo general, este es un dispositivo en las fuentes de alimentación modernas para el cual todo el circuito está diseñado para proteger el fusible. Es decir, aquí todo se quema y el fusible es lo último en dañarse. A veces, de hecho, es la parte más resistente del circuito. Si el fusible está bien, entonces comprobamos el termistor. Es importante entender que el termistor debe tener una resistencia específica de 6,5 ohmios. Podemos comparar con el marcado del termistor, pero una pequeña desviación, más o menos, realmente no importa mucho para el termistor. El nuestro está funcionando, luego deberíamos revisar precisamente este condensador. Rara vez ocurre, pero a veces se producen cortocircuitos en el circuito primario. Vamos a asegurarnos de que la salida no esté en cortocircuito. Se puede hacer directamente. Aquí, en la parte de los 220 voltios, se puede hacer en los condensadores que están instalados en paralelo con el inductor o con la salida en general. Con los condensadores todo está bien, no hay ningún pitido. Luego comprobamos por si acaso, rara vez, pero también sucede, que se produce una interrupción en los devanados del inductor de modo común. Alguien podría decir ahora que esto es una pérdida de tiempo adicional, pero chicos, no es así. Esto toma 1 minuto. Si no hablo, toma, menos de 1 minuto. ¿Por qué no hacerlo? Es posible que el problema esté precisamente aquí. Los devanados están intactos, así que aquí todo debería tener continuidad. Ahora necesitamos comprobar nuestro diodo. El puente se puede comprobar directamente en el modo de continuidad, pero lo mejor es hacerlo en el modo de comprobación de diodos. Existen multímetros que tienen el modo de continuidad y también la medición de la caída de tensión. Me molesta cuando aparentemente radioaficionados experimentados llaman a este modo simplemente continuidad. En realidad no es un modo de continuidad, es un medidor de caída de tensión en los diodos. La continuidad es esto, pero a menudo supongo que este nombre proviene de hace mucho tiempo cuando este modo se hacía combinado, es decir, hay algo de verdad en ello. El modo que mide la caída de tensión y también muestra la continuidad funciona en caso de ser necesario. Esto en realidad es bastante conveniente, especialmente si está reparando algo. Así simplemente podemos comprobar la caída de tensión. Aquí 0,5 voltios en el primer diodo. En sentido inverso no pasa nada. Bueno, y así. De esta manera comprobamos completamente nuestro puente de diodos. También puede, repito, hacer una comprobación en modo de continuidad. En nuestro caso, el puente está funcionando. Por si acaso, pasamos al modo de comprobación de continuidad, así, y comprobamos directamente la salida del puente de diodos. Es decir, lo que tenemos en el condensador, porque nunca se sabe, por si acaso. Es posible que haya algún cortocircuito evidente precisamente en el circuito de alta tensión, pero aquí no hay ningún cortocircuito evidente.
Pero para ser justos, si le damos la vuelta, es decir, el condensador se carga, escucharemos un pequeño pitido. Ese pitido lo escucharemos. Eso no debe asustar, todo está bien, así debe ser aquí. ¿Qué sigue? Este es el resistor, pueden ver en el esquema nuevamente qué resistor va al drenador del transistor de efecto de campo. Aquí está nuestra resistencia, esta es una resistencia que actúa como un sensor de corriente y es de baja impedancia. Es decir, si hacemos sonar esta resistencia ahora, debería sonar y mostrar una resistencia de menos 0. Lo siento, menos de un ohmio no es realmente muy conveniente, sí, eso es cierto. La resistencia está completamente operativa. Por supuesto, también puedes comprobar la parte del francotirador. El francotirador en este caso consiste en un condensador de este tipo, de película, aunque no está claro por qué. Por lo general se utiliza cerámica en los rectificadores, normalmente en los de tipo conmutado. Aquí está en forma de diodo y una resistencia de alto valor. En esta parte por lo general nada se daña. Si aquí algo se daña, lo verás a simple vista. Es decir, un diodo explotado, una resistencia quemada y así sucesivamente. Bueno, por supuesto, también puedes comprobar este diodo. Todo está bien, funciona. Es decir, esta resistencia de alto valor es suficiente. Por lo general no se quema. Según el marcado, 75 ohmios no tiene mucho sentido. Comprobarlo. Si el circuito snowber no funciona, habrá enormes picos que irán al transistor. Por eso es mejor comprobar este circuito por si acaso. En este caso todo nos funciona. Solo queda comprobar directamente el transistor. Por cierto, lo más importante que mencioné, si en el circuito primario o secundario, al hacer el diagnóstico, hay componentes claramente quemados. Por ejemplo, aquí están los condensadores y demás. Primero, antes de empezar la comprobación, es necesario retirar todos los componentes quemados, si son visibles a simple vista. Aquí en este caso sucede que las tapas de estos condensadores son bastante rígidas. Y a simple vista puede parecer que están un poco hinchadas. A veces, en realidad sí, están hinchadas. Intento presionar y no pasa nada. Lo más probable es que este condensador esté hinchado. Por supuesto podemos cortarlo y mirar, pero lo ideal es sacar este condensador y comprobarlo con un medidor de resistencia interna, bueno, en general con un probador de transistores, verificar la capacidad, la fuga y la resistencia interna. Si todo está bien, lo volvemos a colocar en su sitio. Bien, entonces, como en el circuito primario no tenemos ningún problema visual, solo queda comprobar lo más importante. La parte vulnerable, el componente más vulnerable en este circuito es el transistor de efecto de campo. Lamentablemente no se puede comprobar. Exactamente, cuando está soldado en la placa lo mejor es retirarlo y nuevamente comprobarlo con un probador de transistores. Pero en muchos casos suele ser suficiente una simple comprobación de continuidad, es decir, verificar la presencia o ausencia de cortocircuito entre los terminales. En este caso no debería haber ningún cortocircuito. Bien, esto es solo que las puntas de prueba se tocan entre sí. Lo más probable es que el transistor esté en buen estado, pero no es un hecho, así que todo esto lo veremos después. Ahora no lo vamos a retirar porque en esta etapa no tiene mucho sentido. A continuación pasamos a comprobar el circuito secundario. Aquí tenemos dos o incluso más mejor. Aquí están todos los condensadores que hay. De todos modos los voy a cambiar, así que primero desueldo todos los condensadores. Bien amigos, ya hemos desoldado los condensadores. Ahora podemos proceder a revisar otra parte vulnerable. Esto significa nuestros diodos. ¿Por qué me quedé pensando un poco? Porque caray, el marcado parecía de transistores, pero solo me lo pareció. Son diodos, por lo general son diodos con cátodo común, normalmente son diodos Schottky, algo de la serie MBR. Esto significa que nuevamente, dependiendo del voltaje de salida, se utilizan diodos con diferentes voltajes inversos. Estos diodos se pueden probar en el modo de medición directa de voltaje en las uniones del diodo, o más precisamente en el modo de medición. PN, transiciones o en modo de marcación. Por regla general, cuando dichos diodos fallan, no solo fallan, sino que se cortocircuitan. No sé qué tan correcta sea esta afirmación, pero se entiende la idea. Es decir, deberían estar en cortocircuito. Pero en este caso no observamos nada parecido.
Los diodos están conectados en paralelo, así que si es así, esto es normal para nosotros. Es decir, los ánodos de todos los diodos están en paralelo, tanto aquí como aquí. Cátodos, a su vez, el ánodo y el cátodo tampoco deberían cortocircuitarse de esta manera. Si se oye un pequeño chirrido, lo más probable es que se trate de algún tipo de condensador, pero en este caso se han quitado con normalidad. En general, todo está bien. Los diodos están intactos. Aún vale la pena. ¿Cómo comprobar tanto en caso de entrada como de salida? Comprobamos si hay cortocircuito en la salida. Nunca se sabe. Aquí hay un pequeño condensador cerámico instalado. A veces puede estar en cortocircuito. Todo está bien, es decir, hasta ahora no hemos encontrado ningún problema ni en el circuito primario ni en el secundario. También presten atención a que desoldé este condensador que estaba aquí para comprobarlo. Para estos fines se puede utilizar cualquier probador de transistores. Bien, ahora vamos a medir en este modo. Nos interesa directamente la resistencia interna y la fuga. En cuanto a la capacidad, si la capacidad es demasiado baja, también la cambiaremos. Así que conectamos el condensador y presionamos el botón de prueba. Por cierto, aquí cometí un error grave, olvidé descargarlo. Es absolutamente necesario descargarlo antes de hacer nada. Condensadores. Lo descargamos, la fuga es 0.2, muy bien, ESR 0.12, normal para este tipo de condensador. La capacidad es de 93 microfaradios. Tenemos 100 microfaradios, es decir, un condensador ideal. A pesar de que en esta parte parece que está un poco hinchado, vaya, de todos modos voy a cortar esta parte. Lo revisaré para quedarme tranquilo, porque no se hunde al presionar. Si es una tapa, a veces las tapas se abomban, eso es normal. Pero por lo general cuando presionas sientes que es solo la tapa. En este caso parece que lo que se ha hinchado es el propio condensador, así que voy a abrir la tapa. Resulta que el condensador estaba en perfecto estado, así que lo soldé de nuevo en su lugar, simplemente la tapa estaba más dura de lo que pensaba. Otro punto importante que olvidé mencionar es que antes de empezar a diagnosticar o reparar algo, asegúrense de estudiar. Examinen detalladamente la placa por el lado de las soldaduras, porque no se puede descartar la formación de grietas anulares. Esto es un fenómeno bastante común, especialmente si están trabajando con equipos bastante antiguos o con equipos que están expuestos a calentamientos constantes. La cuestión es que si se utiliza soldadura con plomo, este tipo de problemas se presentan con bastante menos frecuencia. Pero en la mayoría de los casos, especialmente si estos dispositivos están hechos, por ejemplo, para el mercado europeo, bueno, dependiendo del mercado, cada mercado tiene sus propias necesidades y sus propias leyes. Y a menudo sucede que para la soldadura se utiliza soldadura sin plomo, la cual con el tiempo se agrieta. Es decir, es una unión poco duradera, por lo que conviene renovar todo. En este caso, la verdad ni siquiera sé por qué, pero aquí la soldadura. No sé por qué me compliqué, ya que no voy a usar esta cosa, pero aún así aquí soldé todo bien, con soldadura que contiene plomo. Me refiero específicamente a las conexiones de potencia, porque no inspiraban confianza. Ahora puedo continuar trabajando con tranquilidad y estar seguro de que aquí no habrá problemas de mal contacto. Ahora vamos a soldar estos condensadores y después procederemos al primer encendido de la fuente. Entonces soldé nuevos condensadores de salida. Eso sí, aquí utilicé 4 unidades en vez de 5, pero de mayor capacidad. Eran de 1000 microfaradios, puse de 2200. Eso sí, siguen siendo condensadores comunes, aunque de la marca Nichicon. Pero lo ideal aquí es usar condensadores adecuados, diseñados para trabajar en circuitos de alta corriente e impulsos. Hay una gran variedad de este tipo de condensadores. Aquí tienen un ejemplo. Ven condensadores de baja ESR. En general, por la marca se puede encontrar la documentación técnica y estudiarla. Si son adecuados, los colocamos. También hay de estos. Estos también son para circuitos similares. Después de realizar los trabajos principales, es necesario revisar todo cuidadosamente. La soldadura, la presencia de restos de estaño. Por ahora no voy a limpiar nada y probablemente tampoco lo haga más adelante. Aquí quedarán rastros de colofonia. El primer encendido de la fuente debe hacerse obligatoriamente a través de una lámpara incandescente de protección y limitación. Ella salvará en caso de cualquier problema.
Si en algún lugar hay un cortocircuito o un componente defectuoso, no habrá ningún problema, nada explotará, simplemente la lámpara se encenderá. Para estos fines sirven las lámparas incandescentes diseñadas para trabajar en circuitos de 220 voltios con una potencia de entre 15 y 40 vatios. Todo esto depende de la fuente de alimentación que se esté probando. Es decir, si la fuente es de mayor potencia, entonces se utiliza una bombilla más potente. La bombilla se conecta, por decirlo así, en el lugar del fusible, o bien simplemente en serie con uno de los cables de red. Así es.